señor que tenía muchos de sus luces en el tablero prendidos. No sé si tienes coche y se te prenden las luces que le falta gas o aceite o el check engine y todas estas cosas, ¿no? Cuando salen esas luces, pues se debe que tratar de arreglarlo, ¿no? Si no se va a quebrar. Pero escuché un señor que tenía una solución rápida. Lo único que hacía es que tomaba cinta negra, lo rompía en pedacitos y tapaba el check engine para que ya no se mirara. Y solución resuelta, ¿verdad? No solución resuelta, porque iba a haber más problemas después. O sea, era algo rápido, pero iba a empeorar el problema, ¿no? Su carro se iba a descomponer. A veces hacemos lo mismo con el pecado. En vez de enfrentarlo, en vez de tratarlo, en vez de arrepentirnos, preferimos ignorarlo a veces. Pero eso no hace que las consecuencias del pecado se desaparezcan, ¿no? Sino empeora. Hoy vamos a estar mirando cómo los corintios, la iglesia de Corintio, a quien se escribió esta carta, ellos tenían un pecado en su congregación media grave, ahorita van a ver. Pero en vez de enfrentarlo, en vez de arrepentirse por ese pecado, trataban de taparlo o ignorarlo, ¿sí? Y como pueden ver en pantalla, el título de hoy es Tomando el pecado en serio. Para aquellos que apúntale ahí, Tomando el pecado en serio. Y como ya miramos, 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a ver 3 principios para tratar el pecado. 3 principios para tratar el problema del pecado, ¿sí? Vamos a empezar en el verso 1 al verso 5. ¿Están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo escribiéndole una carta a los corintios, ¿verdad? Y dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. ¿Escucharon eso? Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregan a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! Interesante lo que estaba pasando dentro de esta iglesia. ¿Sí lo captaron? Había un brother, un hermano en la iglesia que estaba teniendo relaciones, vamos a llamarle relaciones sexuales íntimas con su madrastra. Híjoles, con la mujer de su padre, dice ahí. ¿Sí? O sea, era algo grave, ¿no? En la NTV, en la traducción, nueva traducción viviente, Pablo dice en estos versos que leímos, dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Estaba sorprendido Pablo, triste, afligido, ¿sí? Porque recuerdan, él plantó esta iglesia en Corintio hace años atrás y ahora está escribiéndole estas cartas y le ha llegado noticia que esto está pasando dentro de la iglesia ahí en Corintio, que un hombre tiene la mujer de su padre. Y esto, cuando dice que tiene la mujer de su padre, no quiere decir que pasó una vez o que pasó algo y luego se arrepintió. Esto está hablando de que este brother, hermano, lo continuaba haciendo.
Lo estaba haciendo y llegaba a la iglesia, quizás con ella, no nos dice, y se sentaba muy campante ahí y cantaba y alababa. O sea, no había arrepentimiento, no había un remordimiento, lo estaba viviendo su pecado abiertamente, ¿sí? ¿Y cómo responde la iglesia hacia esto? Creo que esto es lo que le molestó más a Pablo. El hecho, no tanto del hermano, se tenía que arrepentir de lo que estaba haciendo, tenía que reconocer que lo que estaba haciendo era malo y arrepentirse, pero la iglesia no les importó. Respondieron con arrogancia, dice Pablo, ¿sí? Habían aceptado esta conducta. Esta palabra de que la iglesia respondió al pecado de este hermano con arrogancia significa ser hinchado o inflado, como cuando se te infla la cabeza de orgullo, ¿no? Es la palabra que Pablo usa aquí, ¿sí? Ellos estaban muy orgullosos. Ya miramos eso en los capítulos anteriores, de que ellos se habían olvidado incluso de dónde Dios los había sacado. Ya se creían muy más de lo que eran. Y concerniente a este pecado también, orgullosos. Quizás ellos pensaban, pues mira, nosotros aquí en esta iglesia somos bien tolerantes, bien abiertos de mente, y agarraban orgullo, quizás posiblemente de esto. Pues obviamente aceptaban el pecado. De repente, pásale con tu madrastra, siéntate aquí, hermano, gloria a Dios. Quizás, ¿no? O sea, había orgullo, no había vergüenza, no había tristeza. Deberían que haber respondido con lágrimas y vergüenza, les dijo Pablo, ante esto. Deberían estar, como dice aquí en la traducción que leímos, entristecidos. Deberían que estar entristecidos por este pecado. No nomás la iglesia, pero especialmente el hombre deberían que tener tristeza. Esta palabra entristecido habla de duelo, de llorar con dolor, de lamentarse profundamente. Es el tipo de dolor que se siente ante la muerte de un ser querido. Sí, es un dolor, es un llanto por el pecado. Y creo que de esa manera debemos de responder ante el pecado. No es algo ligero. En la NTV del verso 2, donde dice que deberían estar entristecidos, Pablo dice, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Echarlo de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué echarlo de la iglesia? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque como ya les dije, no es como el hermano cometió un pecado y estaba arrepentido. Esa es una cosa muy distinta. Sea la gravedad del pecado, pero si él estaba arrepentido, o sea, eso es lo que queremos. ¿Sí? Pero él no estaba. Como ya miramos abiertamente y no le importaba, ¿no? Entonces le dije, deberían que echarlo de la congregación. Y él les dice, mira, yo ya estoy decidido, como si estuviera ahí con ustedes. Obviamente no estoy en cuerpo, diría Pablo, él estaba en Éfeso, miles o kilómetros de distancia, ¿no? De Corinto. Pero dice, aunque no estoy presente en cuerpo, estoy ahí en espíritu, ¿sí? Y cuando hacen esta reunión que les estoy diciendo que hagan, entregan a ese hermano a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí? Palabras fuertes, ¿no? Palabras fuertes para una situación fuerte. Acción fuerte para una situación grave. ¿Qué quiere decir Pablo, la Biblia aquí cuando dice entrégalo a Satanás para la destrucción de su carne? ¿Qué quiere decir esto? Suena muy interesante, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es remuévelo de la iglesia
para que él pierda la protección y la comunión de la iglesia. Permítelo que él enfrente las consecuencias de su pecado. No lo proteges en la congregación. No apapaches su pecado del cual él no está arrepentido. ¿Sí? Porque sí hay una cierta protección en la iglesia, mis hermanos. Sí lo hay. La Biblia nos muestra que somos una familia. Nosotros sabemos como familia que la mejor manera es estar unidos. Que cuando estamos separados no es bueno. Y la Biblia nos dice que nosotros, los creyentes, somos una familia. Debemos de mantenernos unidos, juntos, como lo estamos haciendo hoy. Hay una bendición en eso. Y cierta protección, porque también nos dice la Biblia que nos animamos los unos a los otros. Somos animados. ¿Cuántas veces yo he sido animado a llegar a la iglesia? Cuando ya no quiero llegar, mi esposa me dice, tienes que ir porque tú eres el pastor. Entonces, ¿quién va a predicar? ¿Sí? Pero no así como pastor. Pero ha habido tiempos en mis 20 años de caminar con Cristo donde me siento afligido, me siento triste, me siento agüitado y no quiero ni ir a la iglesia. Pero voy y soy animado. Sí, somos animados en la iglesia. Nos cuidamos entre nosotros. Somos pastoreados, alimentados con la palabra. Rendimos cuentas a los hermanos, que eso nos ayuda. Oramos los unos por los otros. Nos corregimos cuando es necesario. Entonces, de esta manera tenemos esa protección de parte de Dios en la congregación. Yo sé que si yo me alejaría de la iglesia, siempre lo ha sabido esto, lo tengo muy consciente, que si yo me alejaría, poco a poco me iba a volver a regresar al mundo, a donde yo vivía antes. Tarde o temprano me iba a ir enfriando, iba a regresar a lo mismo. Yo sé que si me retiro de la iglesia, eso me pasaría. La iglesia me protege de esa manera. ¿Sí? Entonces le están diciendo, entrégalo a Satanás. Sabemos que la Biblia dice que el Satanás es el príncipe, ¿de dónde? Del mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que él es el que controla el movimiento, la corriente del mundo. ¿Sí? Entonces déjalo ir para que sufre las consecuencias. ¿Pero para qué? ¿Para que sea castigado y todo eso? No. El propósito es para que este hermano que ha cometido esto sea restaurado. Ese siempre es el propósito de la disciplina, como en este caso. Que el hermano sea restaurado. ¿Qué quiere decir? Que se arrepiente. Que se dé cuenta, porque ahorita en la iglesia no se ha dado cuenta. Quizás los pastores hasta lo apapechaban. Hermano, bienvenido. Entonces él decía, pues está bien que esté con mi madrastra, pues hasta me aprueban. Pero cuando le decían, esto no se permite y si no te arrepientes, ya no puedes congregarte. Pues se va. Pero con el tiempo, con el fin y la esperanza de que él llega y reconozca que ha hecho mal, ¿sí? Para que regresara arrepentido y pudiera restaurar el hermano. Y también para proteger la iglesia. Quería Pablo que hicieran esto porque esto iba a infectar la iglesia. Ahorita vamos a mirar esto más adelante, ¿sí? Pero como ya mencioné, la disciplina de una persona dentro de la iglesia de esta manera siempre es con el fin de restaurarlo, ¿verdad? Y una vez más, es importante, esta es una persona que no está arrepentido, que no quiere cambiar, que hasta con orgullo lo hace, ¿verdad? Que es un pecado claro y grave y continuo, no grave como el que estamos mirando aquí. No vamos a ayudar a un hermano así apapachándolo. ¿Quién haría eso con un hijo? Está bien, hijo, sí, tú fuma allí, tú dele. No. ¿Por qué lo haríamos con un hermano que amamos? ¿Sí?
Y ¿sabes qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tú puedes leer después, pero en 2 Corintios, en la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 2, ahí miramos que este hermano se arrepintió. Sí, lo sacaron de la iglesia y después se arrepintió. Ahora los corintios cometieron otro error ahí en 2 Corintios. No lo querían dejar entrar ya. Y Pablo les tuvo que escribir: hey, perdónalo. Ya se arrepintió. Sí, y después se pusieron muy legalistas, como no, tú no, aquí nosotros somos mejores que tú, ¿verdad? Y agarraron esa actitud. Pero el punto que estamos mirando aquí en el verso 1 al 5 es de que debemos tomar medidas serias contra el pecado. Debemos de tomar medidas serias contra el pecado. Y aquí miramos el primer principio para tratar el pecado, que es: toma en serio el pecado. Toma en serio el pecado. No lo tomes a la ligera. Y no estoy hablando ya, quiero aplicar los puntos, no en señalar a otro, sino examínate tú y examíname yo, mi corazón, tu corazón. Y no tomemos el pecado a la ligera, aunque sea cosas pequeñas. ¿Sí? Como la historia de la rana, que la pones no en agua calientita, una rana viva. Y ahí está nadando hasta de reversa la rana, ¿verdad? Porque el agua está calientita, pero no sabe que está prendido la estufa. ¿Sí? Y está nadando y echando clavados en el agua y toda la cosa, y disfrutando. Pero una rana, en realidad, si lo pones vivo en agua que se está calentando, ahí se va a quedar a gusto. Pero no se está dando cuenta que el agua se está calentando más y más hasta hervirlo y después se come, ¿sí? Y el pecado es así, un poquito, y no te das cuenta hasta que destruye vidas, ¿sí? Escuché una historia de un señor que crió una cobra venenosa y pues le gustaban las víboras, ¿no? Y la fue criando desde que nació, lo alimentaba, lo manipulaba, lo hacía bailar y todo esto, ¿no? Y él afirmaba a sus amigos que su cobra, su víbora cobra, muy venenosa, ya la había hecho doméstica, gracias hermana, doméstica. Y por años no le pasó nada, sacaba la víbora de su jaula. Pero un día esta víbora se agitó, estaba agitada, enojada. Y el hombre le abrió la jaula y metió la mano y ¡zaf! Le agarró la víbora. Y en un par de horas estaba muerto el Señor. Y así muchas veces podemos pensar que podemos domar el pecado. Es algo pequeño, no pasa nada, yo lo puedo controlar. ¿Sí? Pero el pecado no se puede domar. Está esperando el momento para destruirnos. Debemos de tomarlo en serio. Y como miramos aquí en estos versos, del verso 1 al 5, Pablo les dijo, deberían que estar tristes, llorando por este grave pecado. A nosotros también nos debe de doler el pecado. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versos 9 al 10. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor, ¿sí? Él los levantará con honor. Debería quedarnos tristeza cuando el pecado, ¿verdad? Cuando pecamos, y todos los días pecamos, yo peco a diario. La Biblia dice que cuando tú pecas, tú puedes pedirle a Dios que te perdone. Y la Biblia dice que Él es justo y fiel para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda injusticia. Tú puedes ir ante Dios en cualquier momento.
No tienes que ir ante un pastor o un cura para confesar tus pecados. Tú en tu propia casa lo puedes confesarle. Y Él te va a perdonar. ¿Sí? Pero cuando pecamos contra Dios. ¿Cuántos han ofendido a su mamá o su papá? Quizás todos. Y luego cuando te entra la tristeza de ver por qué es mi padre, es mi madre, por qué hice eso, por qué lo traté así o la traté así. Y da dolor. Y lo mismo, sino mucho más grande, nos debería quedar con Dios. Pero esto no es para condenarnos, obviamente. Es la verdad. Es la palabra. Y es donde estamos el día de hoy. Pero dice, mira ahí en este verso, en el verso 10, dice, humíllense delante del Señor y Él los va a aplastar, dice. Que cuando llegas llorando o con tristeza porque pecaste, te va a aplastar más. Eso dice. Dice, y Él los levantará con honor. Dilo conmigo. Y Él los levantará con honor. Te va a levantar, mis hermanos. Te va a fortalecer. Te va a abrazar. Te va a dar nuevas fuerzas. Te va a renovar tu espíritu y darte un nuevo corazón. Y es lo que tanto deseamos. Pero si seguimos cargando el pecado, lo único que estamos haciendo es como ese carro ponerle la cinta negra. Estamos ignorando. Y no hay restauración. No eres levantado o levantada. Pero si queremos ser levantados por Dios, debemos confesar nuestros pecados, ¿no? También debemos de tomar acciones drásticas contra el pecado. Sí, así como miramos la iglesia aquí tomó acciones drásticas. Bueno, Pablo les está diciendo, expulsan a este hermano de la iglesia. Es algo drástico, o sea, es raro que sucede en las iglesias. Sí pasa, pero muy raro. Sí, pero llega a pasar. Y es doloroso, créanme, para los pastores y la gente hacer algo así. Sería mucho más fácil ignorarlo y taparnos los ojos y los oídos. Pero nosotros en nuestra propia vida también debemos tomar medidas hacia el pecado. Vayan conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Está en la página 1002 si tienes una Biblia de la iglesia. Mateo 18, versos 8 al 9. Jesús dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, ¿qué dice? Córtalo y tíralo. ¿Sí? Es mejor que entres en la vida, o sea, en la vida eterna, manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que nos empezamos a cortar las manos y los pies y sacar los ojos? Obviamente no. Porque deja decirte que si yo me sacara los ojos, me corta las manos y los pies, sigo pecando. Así de pecador soy. Mi corazón sigue pecando sin que tenga todo. Entonces Jesús no está diciendo que hagamos eso. Lo que Jesús está enseñando aquí es de que tomemos medidas drásticas, serias, para evitar el pecado, para dejarlo. ¿Sí? Entonces, de repente voy a tener que quitar cosas de mi vida. Vas a tener que quitar cosas de tu vida que te llevan a pecar. Yo no puedo decidir cuáles son esas cosas para ti, ni tú para mí. A veces yo he escuchado hermanos que dicen, yo ya no puedo ver la tele. Ok, bro, pues es que la tele, yo miraba muchas cosas malas en la tele antes.
Y yo nomás veo la tele y me quiere llevar a eso malo otra vez. Entonces ese brother quita la tele. No quiere decir que todos tenemos que quitar la tele, pero para él sí es una piedra de tropiezo, ¿sí? O puede ver el celular, las redes sociales, las amistades, la música. Puede ver muchas cosas que a veces tenemos que quitar de nuestras vidas para no caer, ¿verdad? Pero esto es muy importante. Podemos quitar muchas cosas de nuestras vidas sin volver a llenar el corazón, y solamente nos volvemos en religiosos. No se trata de nomás quitar cosas de nuestras vidas, se trata también de llenarnos de Jesús. Amén. Llenar nuestro corazón de su palabra, de comunión, de amor, de oración, para poder hacer esto. Bueno, vamos a continuar, mis hermanos. Verso 6 de 1 Corintios capítulo 5. Pablo sigue y les dice a la iglesia, les dice: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Qué quiere decir esto de pan sin levadura y Pascua y celebración? Bueno, vamos a ver. Pablo les dice: un poco de levadura fermenta toda la masa, ¿verdad? En la Biblia muchas veces la levadura es una ilustración. Obviamente levadura no es mala, pero en la Biblia muchas veces es ilustrada como pecado. Un poco de pecado fermenta toda la masa, ¿no? Le echas un poco de levadura a la masa y se esponja, corre, se fermenta todo. Y aquí les está diciendo: mira, este brother que está en pecado abierto sin arrepentirse va a fermentar toda la iglesia, va a contaminar toda la iglesia. ¿Cómo? Pues puede de muchas maneras, ¿no? Llega otro hermano nuevo y dice: no, pues aquí podemos, si él con su madrastra, pues yo 2, 3 mujeres, pues aquí, ¿verdad? Y empieza a infectar toda la iglesia. Otra manera que puede infectar: empieza a dar mal testimonio. El mundo afuera va a decir: no, pues esos cristianos, esos aleluyas son iguales que nosotros. O sea, peor que nosotros. Y también otra manera que infectaba toda la iglesia es de que su forma de adoración, que es lo que estamos mirando aquí. O sea, la adoración es afectada, ¿sí? Y empieza a decir de que Cristo es nuestra Pascua, de que debemos de celebrar sin levadura. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está usando un ejemplo del Antiguo Testamento. Los judíos celebraban la Pascua, ¿sí recuerdan? Cuando salieron de Egipto, ¿no? Mataron un cordero, pusieron la sangre en la puerta y salieron deprisa. No tuvieron tiempo ni de echarle levadura al pan, porque salieron tan rápido, ¿sí? Y desde ese día, cuando Dios los libró de Egipto, de esclavitud de Egipto, les dijo que cada año tenían que celebrar la Pascua para recordar cómo fueron librados de Egipto. Y lo que ellos hacían, celebraban la Pascua y también limpiaban toda la levadura de su casa. O sea, lo hacen todavía, hasta la fecha. Limpian toda la levadura, abren los gabinetes y que no haya nada de levadura. Y luego después de las Pascuas celebran 7 días que le llaman de los panes sin levadura. Y recuerdan, ¿no? De cómo Dios los sacó de Egipto. Pero Pablo está diciendo: ahora nosotros debemos de celebrar que fuimos librados, no de Egipto, sino del pecado, ¿sí? No de Egipto, sino de la muerte. Y el cordero no fue un animalito, sino fue el cordero de Dios, ¿sí? Y esa es nuestra Pascua.
Jesús es nuestra Pascua, es la verdadera Pascua. Pero está diciendo Pablo, ahora ustedes celebran a Jesús, tu Salvador, pero limpien toda la levadura para que sean una masa nueva. No está diciendo quiten el pecado de en medio de ustedes, porque está afectando a todos. Entonces les dice que celebren a Cristo sin malicia, no con malicia y maldad, sino con ¿qué? Con sinceridad y verdad, dice ahí, ¿verdad? En esos versos. Así que los corintios tenían que hacer esto, limpiar de ellos este pecado. Y lo hermoso de todo esto es de que podemos volver a empezar a caminar de nuevo con Cristo. Y con esto llegamos al segundo principio para tratar el pecado, que es adora a Cristo. ¿Con qué? Con sinceridad y verdad. Adora a Cristo con sinceridad y verdad. ¿Cuántos saben que Dios quiere que lo adores? Aquí venimos y cantamos, amén. Dios quiere que lo adores con sinceridad y con verdad. No viviendo como este hermano que miramos aquí, viviendo porque así uno no disfruta ni adora a Dios como Él quiere. Mira lo que dice este comentario, que creo que lo dijo un pastor llamado Greg Laurie. Dijo: un cristiano que vive como el mundo es el más miserable. Tiene demasiado de Cristo para disfrutar del mundo y demasiado del mundo para disfrutar a Cristo. ¿Sí? Es decir, si yo regreso al mundo y empiezo, no sé, a tomar y emborracharme, va a haber el Espíritu Santo trayéndome convicción. No voy a ni poder disfrutarlo al máximo. Pero cuando vengo a la iglesia, tampoco estoy disfrutando de Dios a lo máximo, porque yo sé el estilo de vida que estoy viviendo. En otras palabras, tengo un pie acá en el mundo y otro pie con Dios. Y soy el hombre, el cristiano más miserable, porque no estoy celebrando, disfrutando de la libertad que Dios me ha dado, de esta nueva vida que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, lo opuesto es adorarlo con sinceridad. ¿Y qué más? Y verdad, como dice la Escritura. ¿Qué es lo opuesto de sinceridad? ¿Qué piensan ustedes? Deshonestidad. ¿Qué más pudiera ser? Lo opuesto de alguien sincero. Hipocresía, alguien hipócrita, ¿verdad? Sería también, o puede ser una doble vida, fingimiento. Y lo opuesto de verdad sería falsedad, engaño, mentira. Sería una adoración hueca, hipócrita. En realidad, ese brother que estaba llegando ahí con su madrastra no estaba adorando a Dios en sinceridad. Él no estaba mostrando amor por Cristo, sino amor por su pecado. Y no estaba adorando en verdad, porque estaba quebrantando la palabra de Dios. Era falsedad. Es una adoración hueca, no había sustancia. Imagínate que un amigo te da un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? A todos, ¿ah? ¿A quién no? Pero tu amigo te viene, es tu cumpleaños, y te lleva un regalo de esos de las cajas grandes, bonitas, cuadraditas. Y está bien, ¿cómo se llama? Envuelta, bien bonito. Y tú lo agarras y lo abres. ¿Y qué crees que hay adentro? Nada. No tiene nada. Y lo estás viendo y estás confundido, estás dolido. ¿Por qué me traes una caja vacía? Y tu amigo te dice: pues no miras el envuelto, qué bonito, mi amigo. Me tardé mucho tiempo en prepararlo. Pero es un regalo sin nada adentro. Dios no quiere religiosidad o rituales externas o tradiciones nada más. Dios quiere nuestro corazón, nuestra vida, nuestra sinceridad. ¿Se acuerdan de la historia de la samaritana en Juan capítulo 4? Si no lo ha leído, después de la iglesia lo lees ahí en tu casa. Pero en Juan capítulo 4 Jesús se encuentra con una mujer samaritana
que pues ella estaba buscando la verdad, ¿sí? Andaba en camino equivocado y Jesús la encuentra. Y después, cuando ella se da cuenta de que él es el profeta o el Mesías, ella le pregunta a Jesús: ¿dónde debemos de adorar? ¿Dónde es el lugar donde debo ir a adorar? Ustedes dicen que Jerusalén, pero mis antepasados dicen que aquí en este monte. Y Jesús le respondió de esta manera, allí en Juan 4:23. Le dice: se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores. ¿Cuántos quieren ser verdaderos adoradores? Amén. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. El Padre busca personas. Como si hubiera un rótulo: buscamos empleado. ¿Sí? Dios, busco personas que me adoren de esta manera, en espíritu y en verdad. No quiero religiosidad, ni rituales externos, ni tradiciones. Yo busco que me adoren en espíritu y en verdad, con sinceridad, con entrega, tu corazón, tu vida. Lo quiero todo. ¿Sí? Quiero todo, tu vida. Y es lo que nos está diciendo aquí: celebremos a Dios de esta manera, con sinceridad y verdad. La verdad sería conforme a lo que dice aquí la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debes de hacer? Este hermano de Corintio que llegaba con su madrastra, quizás llegaba, bueno, no sabemos si llegaba con ella, ¿verdad? Pero sabemos que estaba viviendo esa vida. Pero quizás él decía: Dios me entiende, Dios sabe que lo ama. ¿Qué dice la Biblia? No lo que él siente, no lo que él piensa, no lo como él quiere vivir, sino como Dios dice que debe de vivir, como Dios dice que debemos de vivir y que debemos de hacer, ¿sí? Entonces, adoremos a Dios con sinceridad y verdad. Amén. Vamos a leer la última parte, verso 9. Dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno llamándose hermano. Es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan a ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado dentro de ustedes, ¿verdad? Dice: expulsen al malvado entre ustedes. Pablo aquí les dice: yo les había escrito antes, no tenemos esa carta de hecho, pero nos muestra aquí que les había mandado otra carta y les había dicho que no anduvieran con personas inmorales, personas como lo que estaba haciendo este hermano. Pero la iglesia de Corintios se había confundido. Ellos pensaban, pues, Pablo dijo que no anduviéramos con gente inmoral, así que cierren las puertas de la iglesia, no salga nadie. ¿Sí? Y no se juntaban con nadie de afuera, con incrédulos. Y Pablo les dice: eso no es lo que estoy diciendo. Si no, tendrían que salirse del mundo. ¿Sí? Si no, tendrían que irse a un monasterio por allá lejos. Él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo: si alguien se llama hermano y vive de esta manera, ni te asocies con él. Es lo que estaba diciendo. ¿Sí? Porque ¿cómo vamos a juzgar a alguien de afuera si ellos no tienen el Espíritu Santo? Si están perdidos como nosotros estábamos. A ellos los debemos de amar y compartir el evangelio. Y a veces vamos a estar entre ellos sin hacer lo que ellos hacen, ¿no? Jesús, si vemos su vida, él andaba con pecadores y prostitutas, dice la Biblia, enseñándoles la palabra.
Y los fariseos, los religiosos, se enojaban. ¿Por qué andas con esa gente pecadora? No, porque Jesús amaba y quería que la gente escuchara el evangelio, y nosotros debemos ser lo mismo. Pablo no está hablando de eso, de rechazar a la gente porque peca. No, él está diciendo a alguien que se llama hermano, que está viviendo de esta manera, ni siquiera comen con él. Así de duro lo pone Pablo, la palabra de Dios, y no podemos argumentar con la palabra. ¿Sí? Pero ¿por qué? Ya hemos visto por qué. Por amor primero. No pueden nomás aceptar esto. Eso no sería amor. El amor verdadero sería confrontar al brother. Hermano, lo que estás haciendo no está bien, ni de acuerdo con la palabra, hermano. Deberías que dejar eso. Pero si el hermano se pone orgulloso y dice, yo no voy a dejar esto, y etcétera, entonces ahí retirarse uno. ¿Sí? Entonces los corintios se estaban pareciendo al mundo, pues no estaban cuidando de su corazón, por lo cual entró todo tipo de males. Y llegamos al tercer y último principio, que es aléjate del pecado y guarda tu corazón. Aléjate del pecado y guarda tu corazón. ¿Sí? Así como los corintios le decían, ni comes con ese hermano, no por ser malos, sino para que reconozca de que cómo está viviendo está mal. No lo quiere reconocer. Ya le dijimos yo, el otro hermano, el otro pastor, y no quiere seguir así. Ni siquiera te asocies con él. Entonces debemos de alejarnos del pecado y guardar nuestro corazón, porque no podemos jugar con el pecado. ¿Se acuerdan? Como la rana, ¿sí? Como el cobra. Mira lo que dice Proverbios 6:27. Dice, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No puedes echarte fuego en el pantalón. Me voy a quemar. Lo que está explicando aquí, si tú juegas con el pecado, vas a quemarte. Me voy a quemar. No podemos coquetear con el pecado. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque nos influye, nos lleva por mal camino. Y después podemos normalizarlo, ¿sí? Como la rana, un poquito. Y ya no nos da tristeza. Puede empezar a pasar eso. Ya no me duele el pecado como me dolía antes. Ya se fue endureciendo mi corazón. Eso es lo que hace el pecado, nos aleja de Dios. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Cuidamos nuestro corazón. Mira lo que dice Proverbios 4:23. Díganlo conmigo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón. Protege lo que entra ahí. Hablando de pecado. Si hay algo que te influye a hacer mal, cuida tu corazón. ¿Cómo vas a cuidarlo sobre todas las cosas? Bueno, cuida lo que entra. Puedes hacerte la pregunta, ¿esta cosa que voy a hacer, mirar, lo que sea, me aleja a Dios o me acerca a Dios? También para cuidar tu corazón debes llenarte de su palabra. Tienes que llenarte de la palabra de Dios para cuidar tu corazón, para que te fortalezcas. Tercera, ora, porque en la oración ese une tu corazón con el de Dios. 4, cuida de tus amistades, porque eso influye también tu vida. 5, trata con el pecado rápido. Porque como ya mencionamos, todos pecamos y todos sabemos esto. Pero cuando tú pecas, cuando yo peco, trátalo rápido. ¿Cómo trátalo rápido? Sí, confiésalo. Confiésalo rápido a Dios. Señor, pensé de esta manera. Señor, dije de esta manera. Señor, tengo estos pensamientos sobre esta persona de esta manera. Perdóname, Señor. Enfréntalo rápido, porque si no, se endurece el corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para orar. Miramos esto que sucedió en la iglesia de los Corintios. Pablo no les dijo, oh, ustedes ya no son cristianos, oh, ustedes perdieron su salvación,
Oh, ustedes ya no pueden ser perdonados, oh, Dios ya no los ama. Nada de eso dijo Pablo. Nomás les dijo, enfréntalo, arréglanlo, haz lo que deben de hacer. Y es lo que hemos aprendido para nosotros también, ¿sí? Pero en todo esto, mis hermanos, como creo que ya dije, no nomás dejamos cosas, no nomás dejo, no sé, cierto pecado, sino también pongo a Cristo como el centro de mi vida. Pones a Cristo como el centro de tu vida, ¿verdad? Llénate de Él, con Él. Él es todo. Él es el Señor de señores. Él dijo, si permaneces en mí y yo en ti, mucho fruto vas a producir, ¿sí? Mucho fruto vas a producir. Entonces, hagamos esto, mis hermanos. Dios nos ama y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en tu palabra. Gracias, Padre, por esta advertencia, Señor. Como un buen Padre nos adviertes a través de tu palabra. Sabemos que a veces nos corriges, nos enseñas promesas, pero a veces también nos adviertes, Señor, o nos exhortas. Y gracias, Padre Santo, porque tú tienes lo mejor para nosotros. Y Padre, sabemos que tú nos amas, Señor, y quieres que nos apartemos del mal y busquemos tu rostro, Señor, sobre todas las cosas. Te pedimos para nosotros, por esta iglesia, Padre Santo, que podemos entregar nuestro corazón con sinceridad y verdad, Padre, a ti. Tú haz la obra en nosotros, Padre Santo. Te amamos, Señor. Conoces nuestro corazón. Sabes dónde necesitamos cambiar y las cosas, Señor, donde quizás estamos fallando, pero lo ponemos delante de ti, Señor, pidiendo que tú obres, Padre, en cada corazón, en cada vida, Señor. Te amamos, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. Muchas gracias porque tú nos amas y nos recibes, Señor, con mucho amor, Padre. Lo has mostrado en la cruz del Calvario, al dar tu Hijo unigénito, quien murió y resucitó por nosotros. Te amamos, Padre. Y hermanos, ahí siguen orando, pero quiero hacer un llamado en este momento. La Biblia dice que si uno no se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Él lo resucitó, tienes vida eterna. En este día tú puedes tomar esa decisión de entregar tu vida a Cristo hoy, para que Él te perdone tus pecados y te dé vida eterna, te haga un nuevo hombre, una nueva mujer. Si tú por primera vez en este día quieres tomar la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, te voy a pedir que levantes la mano. Nadie te está viendo. Quiero orar por ti, para que tú recibes a Cristo en este día, para que Él sea el Señor de tu vida. Si tú estás aquí y quieres recibirlo como tu Señor y Salvador, puedes levantar la mano en este momento, así para orar por ti. Amén, gloria a Dios. Ustedes que han levantado la mano, quizás levantas la mano de tu corazón. Tú que estás ahí y quieres recibir a Cristo, quieres esta nueva vida, esta vida eterna. Dile a Dios, Padre Santo, díselo a Él, Padre Santo, perdóname mis pecados, soy un pecador. Me arrepiento, Señor. En este día te entrego mi vida. Creo que Jesús murió por mis pecados, Señor, y resucitó de entre los muertos. Recíbame como tu hijo, como tu hija. Dame un nuevo corazón. Hazme un nuevo ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.